Esto es Agenda Nacional, hablando de los temas país, los temas que nos afectan, como el consumo. Cuando uno es cliente, y a veces no está muy conforme, y cómo han cambiado las cosas, y cómo se ha ido superando, y se ha metido en parte del servicio de lo que es la cultura de atender bien al cliente. ¿Tú te acuerdas, Pablo, que este era un gran tema hace, no sé, 10 años, 15 años atrás? Lo poco involucrados que estaban los consumidores en la defensa de sus derechos, era como un tema pendiente del desarrollo económico del país. Se hacían hasta cámaras indiscretas, ¿te acuerdas? Claro, hoy día es al revés, es un tema que lo tenemos ahí. Eso significa que estamos evolucionando. Exactamente. El sistema de mercado abierto que tenemos en nuestro país es muy bueno, le ha dado mucho beneficio a Chile, pero sin duda alguna esta libertad económica también tiene que ir aparejada de responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo. No tiene sentido de repente una empresa, un banco, hace una tremenda campaña publicitaria, vas y te atienden pésimo. Yo nunca voy a ser cliente, aunque estuve cerquita de serlo. ¿Usted qué es lo que quería? El verdadero nivel de información. ¿Cuál es el verdadero nivel de información que tiene el consumidor, don Hugo? Yo tengo la impresión que la información que se maneja en prácticamente todos los mercados es más bien escasa. No existe una buena información. Y pienso que por dos razones. Una, desafortunadamente, la mayor parte de los consumidores somos más bien poco buscadores de información. Como que nos interesa poco. Y solo viene el reclamo cuando, claro, algo raro ha pasado, pero no es porque se haya informado razonablemente bien antes. ¿Somos muy confiados? Somos confiados, existe poco el vitrineo. Y en segundo lugar, yo creo que también hay poca información por un tema de una cierta actitud que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero todavía no es suficiente por parte de las empresas, o sea, las personas que están en la empresa, los empresarios ejecutivos. Yo creo que todavía como que si pueden aprovecharse un poquito del consumidor, lo hacen. ¿Y los gremios, por ejemplo, qué rol podrían cumplir, por decir algo, si se produce que una empresa constructora no está cumpliendo con el cliente? De repente uno no ve sanciones. Es muy importante a través de dos cosas, códigos de conducta y sanciones de los pares. Ahora, al final la sanción social es la más importante. Sí. Estamos entrando el tema de la ética y las empresas, porque como decía Juan Antonio, nos hemos desarrollado económicamente, en una economía de mercado, pero obviamente aquí, y se ha demostrado, el rol, ¿no es cierto?, subsidiario del Estado ha sido muy importante, a través precisamente de CERNAC, de proteger los derechos de las personas, porque evidentemente el acceso a la información no es igual y cuesta acceder a la información principalmente. Claro, pero en definitiva, sin la regulación de las propias empresas, de los organismos intermedios, es imposible. El CERNAC nunca, por muchos más recursos que tenga, va a tener capacidad de poder todo. Entonces, cubrir toda la situación. Entonces, lo que nos está faltando... Te tranca el sistema, por lo demás. Por eso el sistema se basa en la libertad, en primer lugar, pero libertad acompañada de responsabilidad. ¿Y qué es lo que es esto? Dos cosas fundamentales. Primero, el respeto a los derechos del consumidor, por una parte. Segundo, el respeto a la libre competencia. El sistema va a ser sano y va a funcionar bien y nos va a dar todos los beneficios en la medida que se respeten estas dos conjuntos de normativas, y estamos funcionando, estamos haciéndonos cargo de eso. Estamos trabajando precisamente para fortalecer el modelo económico que tenemos, que le ha dado mucho beneficio a la gente. Basta ver el sistema financiero. Hoy día hay diversificación de productos financieros, hay acceso masivo al producto financiero, y eso también trae aparejado problemas de información, escasez de educación, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de eso, y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que esto se puede hacer un buen símil con la salud y la alimentación. Uno ya escucha habitualmente cómo se puede prevenir muchos problemas de salud y ahorrarse un montón de costos dependiendo de qué hábitos uno tiene para comer, para vivir. En la parte financiera pasa lo mismo. O sea, ¿cuáles son los hábitos financieros que tiene la persona? ¿Qué indicadores maneja? ¿Qué educación básica utiliza? Entonces, yo siento que también se habla de repente mucho del tema de educación financiera, pero hay que traducirlo en herramientas simples, efectivas, útiles para las personas. La persona no puede manejar un concepto, tiene que manejar una herramienta sencilla. Por ejemplo, en la parte de salud se dice índice de masa corporal, por ejemplo, para saber qué niveles de grasa y colesterol y cosas. Sí, pero no hablemos de ese tema. No, entonces, pero aquí, por ejemplo, uno podría decirle cuál es su índice de colesterol financiero, en el sentido qué tan endeudado está usted. Y en base a eso es cómo usted tiene que comportarse, cuántos productos financieros puede consumir o no. Parece un juego, pero una manera sencilla de llevar al día a día estas recomendaciones que la gente tiene que finalmente empezar a manejar. Entonces a mi juicio falta un poquito de aterrizar muchas buenas ideas, muchas buenas iniciativas en cosas que al ciudadano común y corriente le digan 2 más 2, 3. Pablo, yo quería desarrollar una sola idea, que es la siguiente. Un sistema de mercado, y todos los mercados,
se basan en un concepto fundamental, que es la confianza. Correcto. O sea, existe confianza al entrar en una transacción, ¿no es cierto?, que se van a respetar las reglas del juego, que los contratos son, que no hay engaño, que no hay abuso en definitiva. Si socialmente la mayor parte de las personas perciben que no existe ese comportamiento legítimo, se pierde la confianza. Y eso es muy complicado porque eso significa que va a haber una presión hacia normas de regulación que en definitiva te pueden inhibir completamente el buen funcionamiento de los mercados. Entonces aquí hay un tema que es ético desde el punto de vista del comportamiento de la empresa, pero además está en el propio interés de las empresas que quieren seguir en un sistema de mercado. Correcto. Así es, y bueno, quiero destacar en este sentido, nosotros hace poco en el Ministerio de Economía cerramos una mesa de trabajo con el retail financiero, en donde se fue incluso más allá de lo que dice la ley en materia de repactaciones telefónicas. Algo muy relevante, muy importante, especialmente en zonas rurales, en donde las personas no concurren personalmente a la sucursal, pueden hacerlo telefónicamente, pero pusimos reglas del juego claras. Y más allá de lo que establece la ley, de tal manera de hacer palpable lo que se denomina la responsabilidad social empresarial. Y que no sea un simple asunto de marketing para sacarse la foto, sino que realmente las empresas lo incorporen dentro de su quehacer diario y que eso lo recoja también el consumidor que sea parte de la sienta. postventa, porque te has fijado que tú vas a contratar un servicio, el día que contratas es todo fantástico. Lo quieres descontratar o reclamar y una ya pesadilla. No, y nadie se acuerda de uno y todo. Pasemos a ser financiero. Bueno, eso mismo, muy bien, Pablo, gracias por la pregunta, porque yo creo que el corolario de todo, el resumen de todo lo que hemos comentado, de alguna manera lo recoge esta ley que salió publicada el lunes recién pasado, la ley 20.555, bonito número para recordarlo, en donde se crea un catálogo enorme de nuevas informaciones que los bancos deben proporcionar a los clientes. En donde, por ejemplo, está lo que decía don Hugo, la existencia de una hoja resumen como primera página de cada contrato, de tal modo de que se resuma las principales cláusulas en una sola hoja. El consumidor se le va a facilitar el trabajo de entender. En segundo lugar, la información con respecto al costo total del crédito. Tiene que ir informado, tiene que señalarse cuánto me va a costar, porque el consumidor prácticamente piensa solamente en la cuota del mes. Prácticamente ningún consumidor... ¿Incluye las comisiones? Eso? Incluye todo. Qué Y bueno. además algo muy importante, incluye un término nuevo que nos vamos a tener que empezar a familiarizar, que es la CAE, C-A-E, que es la carga anual equivalente. ¿Qué significa eso? Que no obstante la cantidad de años que uno contrata el crédito, te tienen que indicar cuál es la carga anual, de tal manera de poder comparar entre las distintas instituciones que te ofrecen el crédito con un solo numerito que va a estar expresado en un índice porcentual. Entonces, si tú pides un crédito, por ejemplo, de 1 millón de pesos en 12 o en 24 meses, te tienen que indicar la carga anual. Con ese número tú te vas a la institución del lado y pides la cotización y puedes comparar y obviamente elegir la más barata. Hay una serie también de nuevas obligaciones que se le imponen a las instituciones financieras, muy importante, por ejemplo, la obligación de cerrar las cuentas en 10 días, es lo que tú señalabas, que hoy día es una pesadilla, 10 días y si no la cierran... Tengo una tarjeta de crédito que no me han cerrado. 10 días... He pedido varias veces que me la cierren, no entiendo por qué la tengo abierta. Si tú estás con las cuentas al día, ya la ley a partir de ahora dice, si estás con las cuentas al día y quieres terminar un producto financiero, en 10 días te lo tienen que cerrar y si no, se van a tribunales con multa. Y algo muy importante, se crea el sello CERNAC, que es el incentivo con el propósito de distinguir cuáles son las instituciones que cumplen al pie de la letra de la ley. ¿Cuáles son los requisitos? Muy breve para no latearlos mucho. Primero, someter voluntariamente los principales contratos al CERNAC para que el CERNAC verifique, que chequee que el contrato está ajustado a la ley. Nada más. Y en segundo lugar, la empresa que solicita este sello tiene que obligarse a tener un triple sistema de atención del cliente. Un servicio de atención al cliente que debe resolver en 10 días. Si el cliente no está satisfecho, puede recurrir a un mediador que tiene que resolver en 30 días. Si no está satisfecho con lo que resuelva el mediador, puede recurrir a un árbitro financiero que va a resolver en 90 días. De tal manera que se le ofrece hoy día una gama amplia de posibilidades al consumidor que tiene problemas con el pago. Dame un segundito, vamos con la Victoria que está inquieta. Yo quería plantear hace rato un caso precisamente que yo asumo de lo que tú estás diciendo y lo que estábamos conversando aquí en el intermedio, porque nosotros conversamos en los intermedios, respecto al contrato que yo tengo con mi crédito hipotecario, por decirte un ejemplo, que creo que no tendría el sello del sello CERNAC.
FONAC, que es la situación en que uno teniendo, ¿no es cierto?, cuenta corriente en un banco, cuando va a pedir un crédito hipotecario, te fijan una tasa si mantienes la cuenta corriente y otra tasa, ¿no es cierto?, si la cierras. ¿Qué es lo que me acaba de pasar? Cerré la cuenta corriente y subió automáticamente mi dividendo. Entiendo que eso no podría ocurrir ahora. Bueno, las ventas atadas ahora se definen claramente en la ley, están prohibidas y no puede haber ninguna institución financiera que condicione la adquisición de un producto por la adquisición de un segundo o tercer producto. Juan Antonio, una Sin pregunta. perjuicio de que dentro de la libertad de comercio las instituciones financieras puedan ofrecer promociones dentro de la gama de alternativas que tienen, pero siempre con información completa hacia el cliente y siempre respetando el consentimiento, la voluntad. Si yo quiero acceder a ese beneficio que me están ofreciendo, soy libre de aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechazo, no me pueden condicionar la venta de mi principal producto. Están con la... Sí. Precisamente se refiere a las asimetrías en la información, al abuso de la institución respecto de uno, porque en el fondo tiene mucho menos herramientas. Una persona normal tiene muchas herramientas frente a una tremenda institución. Sí, un comentario. Mira, es que yo quiero conectar esto con el tema que veíamos un rato atrás de la tecnología y cómo se implementan las cosas. Hoy día hay más de 60 oferentes financieros en consumo y más de 30 en hipotecarios, por ejemplo, y en tarjetas de dinero también más de 25. Entonces, cuando uno quiere que el consumidor conozca, cotice, compare y haga toda esta realidad, si solo lo hago en forma física y no considero la nueva tecnología, la verdad es que el efecto también se acota y a pesar que la idea es buena, la implementación lo limita. Exactamente. Mira, vamos a hacer una pausa ahora, yo te dejo echar la pregunta para contestarla a la vuelta. ¿Qué recursos van a tener, con qué van a contar para poder implementar esta ley? Para que no nos vaya a pasar el caso, por ejemplo, de los tribunales de familia que se implementan y quedaron colapsados inmediatamente. Perfecto. Les van a aumentar la oficina, la cantidad de personal. Muy bien. Todo eso. Le aumentaron el sueldo a usted porque va a tener doble función. Eso no. Estamos igual ahí. Evitemos generar expectativas en los consumidores. Claro. Nuevamente, cuidemos los derechos de los consumidores. Vamos a escribir exactamente qué es lo que se espera en la práctica. Pausa comercial y ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional en CNN Chile.